Bueno, hola, hola, ¿cómo vamos? En esta sección vamos a estar viendo el siguiente módulo, el módulo asociado al Full Detailed Calculation. Básicamente, este nuevo módulo, el Full Detailed Calculation que estaremos mirando, es un módulo que se encarga de realizar la real simulación de acústica geométrica acá en Cat Acoustics. Entonces, acá tenemos nuestro ejemplo simple con el que hemos venido trabajando. Y podemos observar que en este ejemplo tenemos dos fuentes, la fuente A0, una fuente que es omnidireccional, y la fuente B0, una fuente electroacústica que sí es direccional y que está direccionada hasta esta parte del público. Y también vemos que tenemos seis receptores. Los receptores serían este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos receptores todos están mirando en esta dirección. En este momento todos estos receptores están mirando hacia esta pared, o sea que están mirando en contra de nuestros monitores como tal. Ahorita veremos cómo podemos ajustar ese tipo de cosas. Eh, es importante resaltar que entonces cuando vamos a utilizar este módulo de Full Detailed Calculation, él nos va a hacer o nos va a sacar información de cada fuente junto con cada receptor. Es decir, que en este caso estaríamos hablando de 6 fuentes con 2 receptores, nos daría un total de 12 resultados en total, lo cual es bastante información eh, y digamos que se puede volver complejo de procesar, pero también veremos que Catacus nos ayuda con este procesamiento. Entonces, pues lo primero es que vamos a ver cómo se montaron, digamos, nuestros diferentes receptores. Ya habíamos visto, digamos, cómo se montan. Entonces acá lo que tenemos, esta es la ubicación de todos mis receptores. Y como les comentaba, pues en este momento todos mis receptores están mirando hacia esta posición. ¿Qué pasa? Acá en el General Settings, nosotros podemos elegir que la dirección a la que hacia la que miran los receptores sea una dada fuente, sea el stage, en este caso están mirando el stage, o sea un punto fijo. Cuando nosotros ponemos el stage, lo que sucede es que ellos empiezan a mirar hacia esta ubicación en X, que es donde debería estar ubicado el escenario. Pero en este caso en particular de este modelo que nosotros hicimos, pues nosotros tenemos dos fuentes, una fuente mirando hacia esta dirección y otra fuente mirando acá en esta dirección. ¿Qué podemos hacer? Para hacer la simulación, digamos, de una manera adecuada, podemos, por ejemplo, hacer que todos miren a esta posición de fuente o que todos miren a esta posición de fuente. En este caso particular, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que todos miren a esta fuente A0. Para eso nos debemos venir al archivo de nuestras fuentes y mirar dónde está ubicada nuestra fuente A0. En este caso, nuestra fuente A0 está ubicada en el punto 0.5, 3 y 1.7. Y entonces en el General Settings le podemos dar que esté ubicada en una ubicación fija y acá le damos 0.5, 3 y 1.7. 3 y 1.7. Al hacer esto, lo que le estamos diciendo es que todas nuestras fuentes van a mirar ahora hacia ese punto y al correr la simulación, ahora vemos que todas nuestras fuentes están mirando a esta posición acá. Podemos entender este pequeño montaje que tenemos acá como si tuviéramos una persona o un músico en esta posición A0 como una fuente acústica y tuviéramos un pequeño refuerzo en esta posición B0 con este otro monitor de acá para lograr, digamos, los diferentes parámetros que estábamos buscando. Entonces ya una vez tenemos como asignadas nuestros receptores y asignadas la dirección a la que se están mirando, podemos pasar a hablar del módulo de Full Detailed Calculation. El módulo de Full Detailed Calculation es un módulo bastante grande y bastante robusto en el cual hay muchísima, muchísima, muchísima información. Entonces, vamos a empezar por cada uno de los cuadros y expliquemos cada uno de los cuadros, qué información tienen y qué podemos hacer allí antes de pasar al siguiente. El primer recuadro, la primera sección de la configuración de esta Full Detailed Calculation es una sección de configuración.
en la cual nosotros le vamos a decir cómo queremos trabajar. Lo primero que nos pregunta es el número de rayos por octava que va a enviar. Resulta que esta parte de la simulación, esta parte de Catacoustics, es la que trabaja generando trazado de rayos. Es decir, que cada una de nuestras fuentes va a estar emitiendo este número de rayos que nosotros pongamos acá, este número de rayos que nosotros pongamos acá, hacia todas las direcciones, y van a estar esos rayos, digamos que rebotando en los diferentes lugares del cuarto, interactuando con los paneles reflejantes, con los difusores, con los paneles absorbentes, y rebotando por todo el cuarto, y al momento en el que pasan por los receptores son captados de la misma manera como los escucharíamos nosotros. Esto lo vamos a ver ahorita en un segundo que pongamos la animación. Yo recomiendo que esta parte de rayos la pongamos como un número automático. En caso de que el número automático no sea muy recomendable cuando se corra la simulación, el mismo programa nos lo va a indicar. También tenemos un segundo ítem que es demasiado importante, que es el tiempo de truncamiento de los rayos. Es decir, si el rayo no ha desaparecido, o digamos que técnicamente el rayo nunca va a desaparecer, porque siempre va a estar rebotando en las paredes, siempre va a estar perdiendo energía, pero técnicamente esa energía nunca va a llegar a cero. Entonces nosotros decidimos pasado cuánto tiempo hacemos que desaparezca el rayo. Lo ideal es que los rayos duren lo suficiente para que podamos medir el T60. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos poner este Ray Truncation Time exactamente en el tiempo del tiempo de reverberación, o por lo menos cercano o un poquito mayor al tiempo de reverberación del cuarto. Como en general nosotros no deberíamos saber cuál es el tiempo de reverberación del cuarto si no hemos hecho una simulación, pues también le podemos poner el auto. Si nosotros, y esto sería lo más recomendable, podemos hacer una pequeña simulación previa, podemos utilizar las ecuaciones de Sabine, por ejemplo, para estimar aproximadamente cuál sería el tiempo de reverberación de este cuarto. Podríamos utilizar ese tiempo de reverberación acá en el Reintrocation Time, para que la simulación desde la primera corrida nos funcione bastante bien. Eso no va a ser muy determinante en cuartos pequeños como este, en el cual pues podremos correr una simulación y posteriormente volverla a correr si este tiempo no era suficiente, pero en simulaciones muy grandes, donde las simulaciones se pueden tardar algunas horas, sí es mucho tiempo perdido y vale mucho la pena que hagamos un trabajo previo para estimar a través de la ecuación de Sabine cuál es el tiempo de reverberación del cuarto antes de proceder a hacer la simulación. Adicional, esta sección lo que nos dice es que se utilice para algunos casos particulares el ray tracing, eh, también que se pueden entregar parámetros normalizados, como, o más bien, que nos normalice los parámetros, que nos entregue los resultados, comparado con unos valores esperados. También nos dice si queremos crear un archivo de texto, eh, por recibidor. Entonces, digamos que para cada recibidor, crear un archivo de texto. Yo recomiendo que activemos esta sección y una sección de animar rayos que en este momento la vamos a activar simplemente para que veamos cómo funciona el programa. En esta sección de animar rayos le vamos a decir que queremos mirar solamente cómo está el comportamiento en el recibidor número uno, y vamos a correr la simulación simplemente para ver cómo es este trazado de rayos. Este pedazo de acá es el que nos va a mostrar cómo es la animación, cómo es el trazado de rayos. Y entonces acá estamos viendo nuestra fuente a cero y nuestro receptor uno. Y lo que queremos ver es cómo se comportan los rayos. Entonces acá está saliendo el primer rayo que está enviando la simulación y vemos cómo rebota en los diferentes lugares del cuarto. Podemos mirar el siguiente rayo, el siguiente rayo, el siguiente rayo, y podemos animarlo. Entonces acá estamos viendo cómo va animando todos los rayos que se van generando y cómo se va generando nuestra curva de energía a tiempo a medida de que cada uno de estos rayos va saliendo. Vemos, por ejemplo, cómo lo que está sucediendo es que de la fuente van saliendo rayos en todas las direcciones, y vemos cómo estos rayos van rebotando y cómo van siendo capturados por nuestro receptor. Digamos que nosotros podríamos esperar que termine la simulación e inclusive podríamos copiarla para tener
un registro visual de nuestra simulación en 3D de cómo es que se está comportando el trazado de rayos entre esta fuente y este receptor. Como vemos, en este momento él está utilizando un total de 14.316 rayos y vemos que se puede tardar algunos minutos. Entonces voy a proceder a parar la animación porque solamente quería mostrarles qué es lo que está haciendo el programa, cómo funciona este programa haciendo el trazado de rayos. Pero digamos que como no queremos obtener en este momento la simulación, pues podemos pararlo para que nos dure un poquitico más el video, para que nos rinda un poco más el video. Vamos a desactivar entonces esto de la animación y ahora sí vamos a correr a observar más bien nuestra segunda sección. En nuestra segunda sección él nos pregunta qué imágenes queremos ver, qué información queremos ver nosotros en en nuestros resultados. Él nos pregunta entonces si queremos ver los resultados para las bandas de 125, 150, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 o 16000, si queremos ver la suma. En este caso vamos a darle que queremos ver la suma solamente para ver cuál es como el resultado general de todas las bandas de la sala. Sin embargo, recordemos que es supremamente importante obtener los datos individuales. Es muy importante que nosotros sepamos cómo se está computando en 125 comparado, por ejemplo, contra 2000 para saber si el cuarto se está comportando de una manera adecuada en todas las bandas de frecuencia y si estamos como teniendo un cuarto que es balanceado, que se comporta bien en 125, que se comporta bien en 1000, y no estos tipos de cuartos que se comportan muy bien de 500 para arriba, pero de 125 y 250 son cuartos que tienden a sufrir mucho, especialmente porque si nosotros hacemos un tratamiento del cuarto en el cual únicamente vamos a utilizar paneles reflejantes por algún motivo, perdón, paneles absortores por algún motivo, y son absorción eh, por material poroso, tipo frescasa, tipo lana de roca. Estos materiales son muy eficientes para controlar medias altas. Entonces nos van a permitir controlar muy bien 500, 1000, 2000, 4000, inclusive un poco 250, pero son muy malos para las bajas frecuencias. Entonces toda la banda de 125 y una buena porción de la banda de 250 pueden que no queden bien organizadas y eso genera desbalances en la sala que no son buenos. Entonces tengamos presente que va a ser muy importante revisar todas, pero en unos momentos les estaré mostrando cómo podemos revisar todas de una manera, digamos, más amigable que la que nos entrega el programa. Para que podamos tener una referencia de cómo nos entrega los resultados del programa, vamos a activar también la de 125 y la de 1000. Y lo podemos dejar como está por defecto, viendo, digamos, los tipos de resultados que nos va a encontrar. La siguiente parte importante es las estadísticas globales. En las estadísticas globales es importante o resulta importante tener el overview del tiempo de reverberación, es decir, que nos entregue una gráfica especializada de cómo se comporta el tiempo de reverberación en este cuarto. También podemos preguntarle que nos dé información estadística de cómo se comporta la absorción en este cuarto, de cuál es el camino libre medio, digamos, cuántos rebotes o cuánta distancia alcanza a recorrer un rayo al rebotar en las diferentes paredes antes, digamos, como de desaparecer, el número de paredes con las que golpeó. Entonces, esta es información que resulta valiosa porque, digamos, si tenemos un FreePad muy grande, esto va a generar que los tiempos del C50, del C80 puedan verse afectados. Y el número de wall hits lo que nos dice es como con cuántas paredes alcancé a rebotar antes de que desaparezca el rayo. Digamos que esto en cuartos pequeños va a ser un valor más grande, en cuartos más grandes va a ser un valor más pequeño. Y a veces es información estadística que nos interesa. Además, tenemos una sección que es hacia todos los recibidores. Como nosotros estamos teniendo tantos recibidores y en general él nos va a dar la información de cada fuente contra cada recibidor y en cada una de estas nos va a entregar el valor para 125, para 1000 y la sumatoria, entonces esto va a ser una cantidad de información muy abrumadora. Y digamos que para poder analizar toda esta información de una manera un poco más adecuada, yo recomiendo que podamos activar, por ejemplo, el mapa de parámetros. También podemos activar la tendencia de los parámetros. eh, Sin embargo, digamos que esta tendencia de los parámetros nos da unas gráficas un poco menos amigables. Entonces yo recomiendo activar
los mapas de parámetros y en los mapas de parámetros, cuando nosotros vamos a las opciones, él nos pregunta qué parámetros nos interesaría revisar. En este caso, digamos que nos interesa el D50 para entender cómo se comporta la voz, el C80 para entender cómo se comporta la música. Vamos a decir que nos interesa el tiempo de reverberación, claramente, el T30 para saber cómo se está comportando el tiempo de reverberación en los diferentes lugares de la sala. Y digamos que en particular en este cuarto nos da un pequeño interés de conocer el EDT para saber cómo se está percibiendo la reverberación en la sala. Entonces, con esta información vemos que también le podemos pedir el tiempo central, le podemos elegir la energía lateral, le podemos pedir el strength, le podemos pedir incluso el volumen que está recibiendo cada una de estas cosas. Y nosotros pues podemos pedirle todos los parámetros si queremos. En este caso pues nos vamos a quedar solamente con estos cuatro. Eh, También podemos activar RASTI y STI, que son parámetros que nos indican cómo se está comportando la voz en este tipo de cuartos. También podemos activarlos y nos pregunta que si queremos guardar esta información para postprocesamiento, para hacer, por ejemplo, un ecograma y en este caso poder hacer una simulación de cómo se escucharía un sonido en este cuarto. Entonces, vale la pena que nosotros guardemos esta información para postprocesamiento. Vamos a darle OK y en este momento vamos a correr nuestra simulación. Él en este momento entonces empieza a correr nuestra simulación y vamos a ver si el tiempo automático de reverberación que él utilizó es suficiente para este cuarto en particular o si vamos a tener que aumentárselo. Entonces, esperemos a que termine acá la simulación y estemos muy pendientes de la pestaña de warnings porque si el número de rayos o el tiempo de reverberación no es el adecuado, aquí en la pestaña de warnings él nos indicará, digamos, cuáles inconvenientes pudimos tener. Y efectivamente podemos ver que él aquí en la ventana de warnings nos acaba de sacar una alerta en la cual nos está diciendo, venga, el tiempo automático que utilicé no debe ser, no es confiable. Trate de ponerlo manualmente en el valor que corresponda actualmente al T30 más alto de todos, que en este momento está estimado en 1341. Yo recomiendo ampliamente que entonces no utilicemos este valor de 1341, sino que le demos un poquito más en caso de que nos haya quedado faltando. Entonces ese 1341 hacía referencia a esto y vamos a utilizar directamente 1400. En este caso es mejor que nos sobre y no que nos falte. Entonces vamos a volver a correr la simulación para que podamos ver cuál es el comportamiento de de esta sala y existe la posibilidad de que este nuevo tiempo de reverberación tampoco sea confiable. Existe la posibilidad de que este nuevo tiempo de reverberación que estamos estimando siga siendo muy bajo para el cuarto. Y entonces que este tiempo de truncamiento haya sido muy exagerado. Y en ese sentido, nosotros deberíamos estar pendientes nuevamente al warning en caso de que vuelva y nos saque nuestra alerta para volver a correr una simulación con un poco más de tiempo. De manera de que la tenemos que correr hasta que, digamos, el tiempo sea confiable y el programa no nos saque esta señal de alarma. Por ahora, entonces vamos a esperar unos cuantos segundos a que el programa termine de hacer la simulación. En este momento está haciendo los cálculos. Mientras él termina la simulación, vemos que acá él nos sacó un recuadrito que va a ser ahorita muy importante porque nos va a indicar el dónde está guardando los resultados. Y esos resultados que él está guardando van a ser muy útiles porque nos van a ayudar a poder analizar y estudiar cómo se está comportando el cuarto de una mejor manera y sin tener que estar revisando todas las gráficas y todos los datos que nos está mostrando el programa acá en pantalla, porque como les mencionaba puede llegar a ser muy abrumador y ahorita que termine, digamos, la simulación, vamos a ver la cantidad de información que nos entrega y cómo nos la entrega diseccionada, lo cual la hace un poco incómoda de revisar. En este momento entonces él acaba de terminar la simulación, no nos sacó ningún warning asociado al tiempo y entonces vemos
que este, digamos, es el comportamiento del tiempo de reverberación global. Siendo, por ejemplo, este que está en rojo un T15, que podemos observar que viene de -5 hasta -20, es decir, que esta es la estimación del T15, y este siendo un T30, que podemos ver que viene desde el -5 hasta el -35. Y así en todas. Entonces, en todas el rojo es una estimación de T15 y en todas el negro es una estimación de T30. Y podemos ver que en particular en este cuarto vemos que la estimación de T15 es mayor a la estimación de T30. Cuando pasamos al siguiente file, podemos ver que entonces nos está entregando la información. ¿Qué información nos está entregando? El EDT, el T15, el T30, el D50, la claridad, la energía lateral, el tiempo central, el volumen, la ganancia. Nos está entregando la información en particular como si hubiéramos hecho una medición para la banda de 125 entre el, la fuente a cero y el receptor uno. Cuando le damos al siguiente file, nos encontramos la misma información de el- la fuente a cero con el receptor a uno, pero ahora para la banda de 1000. Y si pasamos, nos da la información de la fuente a cero en el receptor uno con la sumatoria. Si seguimos avanzando, entonces ahora nos está entregando la información de la fuente a cero con el receptor número 2. Entonces, con 125, con 250, la sumatoria, perdón, 125.000 la sumatoria. Ahora sigue con el receptor número 3, 125.000 la sumatoria. Y así nos está entregando toda la información de todos los receptores. Sacamos en el receptor 5 y aquí nos encontramos el mapa, porque era muy abrumador, digamos, como revisar esos datos individualmente. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver cómo se comportó el porcentaje de D50 en todos nuestros receptores en un mapa, lo que nos permite, digamos, mucha más facilidad de comprensión digamos, de poder visualizar cómo se está comportando el D50 en nuestro cuarto en los diferentes puntos. Lo mismo tenemos para el C80. Lo mismo tenemos para el tiempo de reverberación y lo mismo tenemos para el EDT, que son los parámetros que nosotros le habíamos pedido. Como también le habíamos pedido Rasty, acá tenemos nuestro valor de Rasty que nos está indicando que está en fair, que está en aceptable. No es el mejor Rasty del mundo, como podemos ver acá comparado con el D50. Tenemos un D50 de alrededor de 50% en el promedio entre 500 y 2000, y eso es más bien bajo. Ese es un promedio que no es el mejor. Entonces, este cuarto, digamos que podríamos mejorarlo. Y acá tenemos el STI que también nos da los valores. Como fair nos dice que los resultados son aceptables, no son los mejores. Acá tenemos el tiempo de reverberación global y este es el que yo les mencionaba que era muy importante de tener toda la información global del tiempo de reverberación, porque aquí por lo menos sí nos entrega una tabla para ver todas las frecuencias al tiempo de cómo se nos está comportando el tiempo de reverberación del cuarto. Una información muy importante y muy valiosa. De aquí es importante decir que de la simulación del trazado de rayos, que es lo más importante, nos entrega el T15 y el T30, que son los datos, digamos, más relevantes de esta tabla. Pero también nos entrega cálculos manuales que él hace porque el programa tiene el volumen, el programa tiene las superficies, el programa tiene los coeficientes de absorción. Entonces él puede hacer los cálculos con la ecuación de Sabin y con la ecuación de Eyring para decirnos cuál era el valor del tiempo de reverberación estimado para esa sala. Estos serían los valores que nosotros debíamos haber obtenido muy cercanos cuando hicimos nuestros cálculos manuales de cómo se iba a comportar esta sala, y estos son los que yo recomendaría que tuviéramos antes de hacer la simulación. Y el T15 y el T30 pues son la información ya más valiosa, la información que nos está entregando nuestra simulación como tal. También nos entrega alguna información de cómo se está comportando el coeficiente de absorción medio de la sala. En este caso es de 10 porque nosotros no hemos cambiado los coeficientes de absorción en nuestro Master Geo. Entonces, todos los materiales están con 10% de absorción. Y nos entrega
digamos, un par de gráficas en las cuales nos entrega cómo se comporta el coeficiente de absorción medio de la sala, que acá vemos que es 10%, y el tiempo global de reverberación de la sala, que es muy similar en todas las frecuencias, básicamente porque en este momento todos nuestros materiales tienen el mismo coeficiente de absorción. Ese es toda la información o esa es toda la información que nos está entregando esta simulación. Pero como él nos entrega esta información de manera tan abrumadora, como sería bueno tener una tabla donde yo pudiera revisar cómo es el D50 pero en todas las bandas, cómo es el C80 pero en todas las bandas, y yo no tener que ir a sacar esa información manual, entonces aquí él nos está mostrando a dónde el programa envió los resultados para generar estas gráficas. Y entonces, dentro, digamos, de la carpeta que él nos está mostrando acá, que es la carpeta en la que nosotros en este momento tenemos nuestro proyecto, generó unos archivos que se llaman EA001, que en este caso es cómo se está comportando la fuente A0 con el receptor 1, con el receptor 2, con el receptor 6. También nos está mostrando todos los parámetros de la fuente A0, cómo se comporta con nuestra fuente B y todos los parámetros de nuestra fuente B. Entonces nos vamos a ir a esa carpeta. Esa carpeta es esta carpeta que es la carpeta de nuestro ejemplo, donde tenemos todos nuestros archivos exportados con el DXF2GEO. Y aquí en Out tenemos todos los resultados de nuestra simulación. Son bastantes porque cada una de estas gráficas que él nos está mostrando acá está generando un archivo. Y todos esos archivos son los que estamos viendo acá. Para que no nos abrumemos con toda esta información, yo recomiendo que pongamos acá en tipo y vamos a buscar los que son tipo documento de texto. En estos tipos documento de texto, como nosotros habíamos seleccionado que nos sacara un archivo por cada fuente y receptor, entonces acá tenemos esa información de cada archivo por fuente receptor. Acá podemos ver es la fuente a cero con el receptor uno, nos dice qué tipo de fuente teníamos, qué volumen teníamos, cómo estaba nuestra información de temperatura, humedad, velocidad del sonido, impedancia y los cálculos para esa fuente con ese receptor. Entonces podemos ver acá el T15, el T30, todos los resultados de Airin. Y acá podemos ver una tabla muy parecida a la que nos entrega o la que nos solicita la ISO 3382, la tabla donde tenemos por bandas, en todas las bandas, así nosotros no las hayamos seleccionado, el programa calcula los resultados para todas las bandas. Por eso yo les decía que yo en general no tiendo ni siquiera a activar esta sección. Muchas veces yo la dejo completamente desactivada o simplemente solo le pido el resultado de la suma, porque el programa igual va a hacer los cálculos para todas. Entonces acá estamos viendo los resultados de todos los parámetros en una tabla bastante organizada de 125, 150, 500, 1000, 2000 y 4000, pero solo para la fuente uno, receptor uno, porque nosotros activamos esta pestañita. Yo generalmente tampoco activo esta pestañita. ¿Por qué? Porque existe otro mucho mejor, que en este caso particular son estos que se llaman param A0 y B0 en este caso. ¿Qué son esos param? ¿Qué vendrían siendo estos de acá? Param A0, param B0. Es el resumen completo de esa fuente con todos los recibidores. Entonces nosotros acá vemos, por ejemplo, cómo es el T15, el T20, el T30 completo. Vemos que él acá nos entrega la información del volumen del cuarto, el volumen de la información del cuarto. Nos entrega cuál es el tiempo que se demora en recibir cada una de las fuentes del sonido por primera vez. Este es el RASTI para cada uno de los receptores y nos entrega cuál es el máximo, cuál es el mínimo y cuál es el promedio de todos los 6 receptores que teníamos. Lo mismo para el STI, lo mismo nos está entregando para todos los parámetros. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos eh, el de 50 o el tiempo central. ¿Cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo y cuál fue el promedio entre los 6 resultados? Y nos está entregando los resultados en 125, 150, 500, 1000, 2000 y 4000 para cada una de las bandas y para cada uno de nuestros receptores. Entonces, yo recomiendo mucho, mucho, mucho.
más bien buscar este archivo, porque este archivo es el que nos da toda la información condensada y ordenada para que nosotros podamos luego utilizar esta información para definir si nuestro cuarto se está comportando bien o mal. Y generalmente, pues y una cosa que es muy ventajosa es que preferimos utilizar directamente ya el promedio. Entonces acá yo tengo los valores de cómo se comportó en cada uno de los puntos, en cada uno de los receptores que yo decidí utilizar y cómo fue el promedio de todos. Entonces me da la información muy completa y muy ordenada directamente en un archivo para la fuente A0 y para la fuente B0. Como nosotros teníamos dos fuentes, acá nos está dando toda la misma información para la segunda fuente. Entonces, recomiendo ampliamente, en vez de utilizar la información como nos la entrega KiCad, que puede ser muy abrumadora, que la utilicemos directamente desde estos archivos de texto que él nos indica dónde los generó. Es, si lo configuramos de forma normal, van a quedar en la carpeta del proyecto dentro de la carpeta de out. Lo organizamos por tipo y buscamos estos que dicen param y el nombre de nuestra fuente, param y el nombre de nuestra fuente, y utilizamos estos archivos como para procesar y evaluar los resultados de nuestra sala. Por ahora eso es todo con esta sección del Full Detailed Calculation. Espero que les sea muy útil y un muy buen día.